Vamos a conversar hoy día en la entrevista política con Jorge Andrés Cash, que lo hemos tenido varias veces. Esta es la primera vez que viene fuera de su ex partido, porque renunció al Partido Demócrata Cristiano, expresidente de la juventud de ese partido, una persona que es experta además a propósito en todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Gracias por estar acá, Jorge Andrés. Gracias a ti, Fernando, por la invitación. A ver, cuéntame un poco, ¿por qué renunciaste al partido? ¿Había que renunciar al partido o sentías que ya el hecho de que, por ejemplo, saliera una directiva que no fuera la que tú apoyaste o que hubiese una mayoría en esa mesa para votar a apruebo, era lo suficientemente potente como para tú encontrarte que ya no pertenecías al Partido Demócrata Cristiano? Mira, el proceso mío fue, bueno, nosotros lo conversamos hace ya varios años. Tú en esa época compartimos panel en tu radio La Clave, tu ex radio La Clave, y nosotros nos opusimos con mucha fuerza a la propuesta que encabezó la directiva de Carolina Goich para que la ADC fuera para el camino propio. Cuando se produce esa decisión, renunció casi el 80% de mi generación, 500 dirigentes, expresidentes de federación, con muy buena formación política, todos muy buenos cuadros. Muchos quedamos muy huérfanos en la ADC. Muchos de los que propiciaron el camino propio se fueron. Otros se quedaron y disputaron el poder, lo que me parece muy legítimo. Pero luego llegamos a este otro momento, luego de una fractura tan gruesa como esa, en un ambiente muy polarizado, donde lo que ocurrió en la ADC recientemente es que un sector que tenía la hegemonía del partido, encabezado por Foix Chaín, se dividió básicamente en dos sectores. Uno encabezado por Felipe del Pin y el otro por, en ese momento, Joana Pérez. Se produjo este choque, ¿no es cierto?, el del mundo colorín. Nosotros estuvimos por una tercera fuerza que encabezaba Diego Calderón, actual encargado del Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana. Salimos tercero y se produjo este choque, ¿no es cierto?, de fuerza que terminó con el triunfo de Del Pin y con su decisión, en mi opinión, completamente errada, en mi opinión, deliberada, de llevar a la democracia cristiana a una definición que inevitablemente iba a traducir todo lo que veníamos conversando respecto a algún eventual quiebre más de orden ideológico que se materializara en esa Junta Nacional de manera casi sangrienta, diría yo, no tanto desde el punto de vista de las posiciones, sino de cómo se ha procedido respecto de aquellos camaradas que estuvieron en el rechazo y que están en el rechazo. Yo después de ese evento partidario, la verdad que no pude resistir. Yo le entregué casi 25 años de mi vida a la democracia cristiana, fui presidente de su juventud a mucha honra, pero no puedo ser parte más de eso. Fíjate que lo he conversado con varias personas acá y te lo comentaba un poco antes de entrar al estudio, que hay momentos en Chile, en realidad son en todas partes del mundo, pero voy a centrarlo básicamente en nuestro país, que algún hito que tiene una trascendencia enorme, ya sea porque es inédito o ya sea porque define cosas muy importantes, ha terminado muchas veces, además de definiendo cómo avanza o de retrocede el país, ha determinado de alguna manera cómo los países, los partidos tradicionales, los partidos más, si tú quieres, señeros, se dividen, toman posición respecto de eso y de alguna manera o se desgajan o forman otro tipo de corriente. Pasó, por cierto, en un hito político importantísimo como fue la victoria de la Unidad Popular en el año 1970, donde de la democracia cristiana se va un grupo muy potente a formar el MAPU, otro grupo también muy importante a formar la izquierda cristiana, salen de ahí, se rompe el Partido Radical, los partidos socialistas se dividen en, qué sé yo, 6 o 7, yo me acuerdo, yo era redactor político de la revista Análisis y tenía que entenderme con 7 secretarios generales de distintos. En esa época era el socialismo de Núñez, el socialismo de Almeida, en fin, una cosa así. Bueno, pero hay un hito que en un momento dado hace que los partidos eclosionen. Llevaban probablemente sus controversias internas, las habían logrado mantener relativamente controladas, pero viene este hito, ¡paf!, y la cosa se abre. ¿Tú sientes de que este plebiscito, por ejemplo, puede ser
en el caso de la Democracia Cristiana y otros partidos un hito semejante? Yo creo que lo que tú relatas de algún modo, Fernando, ha sido también el motivo de muchos quiebres institucionales también. O sea, quizás esos momentos de profunda agudización de los nuevos clivajes políticos han dado lugar a quiebres institucionales, golpes de Estado, que en algunos casos han sido la causa necesaria o el hecho político que precedió la generación de nuevas constituciones. Yo creo que el deber nuestro, Fernando, hoy día es cuestionarnos realmente dónde está situado temporal y políticamente el nuevo clivaje político. A ver, cuando tú dices el deber nuestro, ¿quién es el nuestro? ¿Quiénes son nosotros? El deber nuestro, Fernando, puede sonar presuntuoso, pero yo me siento parte de fuerzas políticas que forman parte de un centro progresista que hoy día están de a poco levantando la voz desde el rechazo, pero también del apruebo, y que por lo tanto no son parte de este falso clivaje que se quiere instalar en torno al 4 de septiembre. Yo lo que estoy viendo, Fernando, es que están emergiendo figuras, tanto del rechazo como del apruebo, que están planteando posiciones que, no obstante su aproximación legítimamente también emocional respecto del texto, la Constitución representa los sueños legítimos que cada uno tiene respecto de su país, los miedos, las aprensiones. Tú en este caso, Fernando, no tengo idea, pero puede estar, por supuesto, vinculado y muy legítimamente a lo que fue tu experiencia respecto a tu lucha personal con la dictadura militar y probablemente lo que te tocó hacer como profesional en el marco de lo que fue el fraudulento plebiscito del 80, sin lugar a dudas. Y eso es muy legítimo, no digo que sea lo que determina tu decisión, pero puede ser que en muchos casos haya muchos factores distintos al propio texto. Entonces, yo creo que la discusión política que va a permitir identificar el verdadero rebaraje en términos de nuevos sectores, partidos y tendencias ideológicas se va a dar post plebiscito, cuando toque revisar, acordar el marco de reformas que se va a tener que implementar. Es ahí, yo creo, Fernando, donde se va a conocer el verdadero estándar democrático al que están dispuestos a ceder todas las fuerzas políticas que no formen parte hoy día de lo que es la extrema izquierda y lo que representa, en mi opinión, el partido básicamente republicano de la derecha chilena. Creo que hay mucho que rescatar de la derecha chilena y, por supuesto, mucho de la centroizquierda, independiente de la posición que tenga respecto del plebiscito. Ahora, yo te decía que habían hitos en la historia que de repente, de alguna manera, forzaban a los partidos políticos a pronunciarse, incluso fracturándose y haciendo una serie de cosas. Por lo mismo, una de las cosas que parecían razonables, pero que en la medida que avanza el tiempo no se ve todavía un plan, una de las cosas que parecía razonable cuando hasta hace poquitos días todo el mundo estaba hablando de que había que aprobar para reformar, rechazar para reformar, aprobar para reformar, para implementar. Claro, exacto. Y en el rechazo para reformar estaban grupos que provenían del mundo progresista, como personas de la derecha, ok, pero, y lo comenté con varias personas que estuvieron aquí mismo donde estás tú, yo suponía que iba a haber algún grado de conversación, de diálogo, de pauta antes de la votación. Y decía antes de la votación para no repetir la situación de un chiste muy antiguo en la época de la Unión Soviética, donde las cámaras de televisión están mostrando al ministro o al primer ministro que está jactándose de lo importante que es la población en apoyar a su gobierno, y le dice, por ejemplo, dice, aquí tenemos a un hombre que está trabajando. Por ejemplo, para que usted entienda un poco ahí en el televisor cómo es la dignidad y la valía del camarada soviético. Se acerca y le dice, a ver, si usted tiene 2 casas, ¿qué hace? Y él dice, yo, camarada, tengo una casa para mí y otra casa para el partido para que se la dé a alguien más. Todo aplaudía. Si usted tuviera 2 autos, ¿qué hace? Bueno, un auto para mí y otro auto para el partido para que se repartan.
si usted tuviera 2 bicicletas, ¿qué hace? Se queda callado. Camarada, estamos en televisión. Si usted tuviera 2 bicicletas, ¿qué hace? Es que, camarada, tengo 2 bicicletas. Repartir lo que no se tiene no cuesta mucho. Pero una vez que se gana un plebiscito, ¿por qué tienes que repartir? ¿Por qué tienes que decir, oye, reformemos las cosas ahora que la población dijo, no quiero esa constitución? ¿Por qué no habrían de saltar montones de personas a decir, oye, esta palabra es tan válida como la palabra anterior de hágase la constitución? Entonces tenemos que volver al plan lógico que era continuar con la constitución vigente. Como no hay nada acordado de antemano sobre esa posibilidad de la decisión de resultado, mucha gente tiene la idea de que probablemente lo más lógico, si se quiere reformar, es que se apruebe, porque ahí ya no hay ninguna posibilidad de volver al pasado, y bueno, y se trabaja en el hecho consumado de un cambio inevitable, reformándolo. Pero perfectamente posible que si se rechaza, haya una mayoría también que diga de repente, perdón, pero ¿por qué tenemos que volver a reformar esta cosa para cambiar las cosas, a generar estados especiales o cambiar la lógica económica si es que la población no quiso la Constitución? Y la lógica es volver a la Constitución vigente. No es tan fácil tu reflexión de abordarla, Fernando, pero por supuesto que a ver, aquí primero hay que tener en consideración de que no tenemos conducción política desde el gobierno respecto a este proceso. Ese es un hecho de la causa que, más allá de una crítica política al gobierno en particular, es un hecho que tenemos que dar por acreditado hasta el momento de que no ha habido conducción política. La única conducción política que se ha intentado dar ha sido de un grupo de senadores demócratas cristianos, más un sector del PS y el PPD, para encauzar la reforma a los 4/7. Ante la ausencia de conducción política, de un plan, porque estamos improvisando permanentemente en este tema, yo solidarizo mucho con el gobierno en muchos temas, pero creo que en esto realmente creo que han actuado de manera inexcusablemente desprolija respecto a un proceso que no admite este nivel de desprolijidad. Hay que estar en los zapatos de ellos, por supuesto, pero creo que ha sido un exceso de errores respecto al proceso en particular. Dicho eso, la pregunta la hipótesis sobre la cual tú dices por qué yo podría, o por qué tengo el deber teórico de ceder parte de lo conquistado o de modificar en parte lo que yo logré, valga la redundancia de nuevo, conquistar en el marco de una asamblea legítimamente constituida. Yo no veo ninguna capacidad de generar una fuerza que no sea la extorsión del sector empresarial, del sector económico, que el día de mañana pueda, que no creo que se produzca, pero este país ha pasado por esos trances también, yo no la puedo descartar, pero yo no veo que exista institucionalmente la fuerza de hacer un contrapeso a las fuerzas políticas para generar el incentivo suficiente para implementar e impulsar aquella reforma que implicaría eventualmente la opción del apruebo. Yo no veo el incentivo instalado en el Congreso para eso, no lo veo. Tampoco veo las mayorías. Y mucho menos veo la posibilidad de que eso nazca desde el gobierno con las palabras que ha tenido el Partido Comunista respecto de eso. Yo respecto de esto, Fernando, un punto que es muy importante. El presidente va a tener que tomar una definición respecto al Partido Comunista con el cual se quiere entender. O el PC de Vallejos o el PC de Telier. Ambos partidos comunistas representan una posición muy distinta, así como la democracia cristiana sufrió 2 almas por mucho tiempo, que bien entendidas significaron un progreso y triunfos para la democracia cristiana. El Partido Comunista también creo que debe enfrentar estas 2 almas expresadas nítidamente en Telier y en Vallejo, y el presidente va a tener que tomar opción, porque si se juega en la tesis institucional de Telier, yo realmente no veo opción para que, aprobada la Constitución en los términos en que está, se produzca algún nivel de incentivo a cualquier sector político para promover una reforma que pueda tener algún tipo de orilla desde el punto de vista de la generación de una mayoría parlamentaria. Desde ese punto de vista te da más confianza a ti, políticamente, lo opuesto, el que la derecha vote en contra y después esté dispuesta a hacer las reformas consensuadas que eventualmente se tengan que hacer. Yo creo que la derecha de este país es una derecha, así como
muchos tenemos problemas o hemos tenido problemas de dos almas, la derecha tiene problemas de dos historias y culturas distintas. Una, la vinculada a Pinochet y a la dictadura y a los asesinatos y dirigentes que siguen activamente políticos, siguen vigentes activamente, me refiero, vinculada también al sector político, anclada también al sector empresarial chileno. Creo que hay una derecha que es muy nítida en esa materia. Y hay otra que creo que no participó y no participa del anclaje a Pinochet. Creo que condena la dictadura a Pinochet, creo que cree en la democracia y creo que también cree en una economía social de mercado, ecológica, moderna. Creo que de la derecha chilena hay mucho que rescatar, y cuando yo te hablaba hace un momento de un polo de centro progresista, por ponerle un nombre, es porque creo que no es admisible para los demócratas hoy día que nosotros que permanezcamos enredados en una discusión en torno a que yo estoy en favor del statu quo, de la mantención del modelo, o que soy de derecha por el solo hecho de votar rechazo a un texto que hablábamos, también tiene mucho de emocional, ni tampoco que soy un revolucionario irresponsable, guevarista o chavista por estar en el apruebo. Nosotros, como yo me siento parte del mundo político, hoy en día independiente, pero parte del mundo político. Yo no voy a ser partícipe de esa discusión falsa, de ese ataque que se produce a veces en redes sociales, virulento, entre dirigentes conocidos, que se atacan a punta de consignas. Yo creo que la franja, Fernando, tú has sido editor de medios, conductor, en fin, tu trayectoria, la franja le genera un profundo daño a la discusión política, porque en el fondo traduce y hace el intento comunicacionalmente de traducir mensajes que son muy profundos en titulares de 2 líneas que no alcanzan lógicamente a nada más que una consigna. Y eso es lo que está formando opinión pública hoy día y lo que está dividiendo a la familia chilena. Por eso el mensaje es a provocar el debate y es a situar el debate post plebiscito. Lo que ocurre el 4 va a ser muy legítimo y debe ser un acto de unidad y reencuentro de los chilenos. Bueno, pero como están las cosas, suponiendo que las encuestas tengan algún grado de efectividad, lo que están diciendo hoy día, la cosa va a estar bien reñida. Lo que de alguna manera significa que si es que efectivamente ese es el resultado, si es una cosa muy reñida, evidentemente que hay una situación muy, yo te diría, un deterioro innegable desde un 80% en un plebiscito de entrada pidiendo una nueva constitución a que eventualmente se vaya a 52 versus 48. Porque para acercarse a eso, básicamente lo que te están diciendo es no quedamos conforme con el mandato que ustedes recibieron y lo que nos dieron de vuelta. Pero, y te hago la pregunta, ¿cómo ves tú? Aquí hay otra variable que está en juego y que también, por ejemplo, se ha traducido en un descriterio mayúsculo, como fue las palabras de Giorgio Jackson, el ministro secretario general de la presidencia, en torno a los distintos valores que el grupo de políticos de antes tenía respecto a esta nueva hornada que está gobernando hoy día. Eso, de alguna manera, aunque suene feo, como lo planteó Giorgio Jackson, porque es un escupitajo a la cara de la historia, sin duda. Pero hay mucha gente que piensa así de ambos lados. Gente que mira a los cabros jóvenes tratándolos de imberbes sin experiencia, gallos metidos a tratar de manejar un país que no conocen ni saben, versus personas que traicionaron el espíritu democrático del plebiscito del 88 y que de ahí en adelante fueron solamente un contubernio para mantener las cosas amononadas. ¿Hay una intergeneracionalidad difícil en los partidos como tú lo has visto? Sí, Fernando, yo creo que tu diagnóstico, análisis, reflexión, creo que, en mi opinión, explica buena parte de lo que está ocurriendo hoy día desde el punto de vista de la incapacidad, mejor dicho, de poder generar un mayor nivel de confluencia en sectores que piensan similar, entre otras cosas, por el solo hecho de pertenecer a generaciones distintas. Yo quiero hacer respecto de lo que tú mencionaste una pequeña reflexión muy breve. Para los efectos yo creo que efectivamente el error que comete Giorgio Jackson es un error grave. Obviamente políticamente cometió un error muy grave por todo lo que tú dijiste.
Pero a mí lo que me ha llamado profundamente la atención respecto de lo que ocurrió respecto al episodio Jackson es la incapacidad que ha tenido, exceptuando al presidente Boric, el mundo político de la centroizquierda, que hace muy poco lo consideraba el Cristo reencarnado, y lo ha soltado con una frialdad política y un egoísmo que a mí me parece que yo no quisiera dejar pasar, Fernando. Yoyo Jackson, buena parte de su trayectoria política la dedicó a la conformación del referente que hoy día está gobernando el país. Es uno de los cuadros más talentosos que tiene el Frente Amplio. Y yo creo que este gobierno tiene la obligación de buscarle una buena salida a Jackson, porque él obviamente que está ya en dificultad y en serios problemas de poder enfrentar el proceso de negociación que se viene después del Congreso. Pero creo que respecto de lo de Jackson, que refleja y simboliza buena parte del problema intergeneracional que tú señalas, creo que respecto de ellos tienen que ofrecerle una buena salida, y creo que una muy buena salida podría ser el Ministerio del Interior, por poner un buen ejemplo, que creo que nos aleja mucho de la realidad, atendido los problemas que ha tenido esa cartera en particular. Respecto ¿Tú crees que sería más eficiente en el Ministerio del Interior que en el No me Secretaría cabe General de la ninguna duda, Presidencia? porque ¿sabes por qué? Porque Jackson, yo era presidente de la JDC y Jackson era presidente de la FEUC. Boric también era presidente de la FECH, coincidí con Camila Vallejo también. Jackson es un tipo estratega, pragmático, muy inteligente, y yo creo que algunos lo acusan de inflexible, pero yo creo que esa inflexibilidad, esa capacidad estratégica de mirar los problemas, podría ponerle en una mejor posición de liderazgo, sin necesidad de estar conversando con 155 personas o 300, como le tocó también con la constituyente al mismo tiempo. Yo creo que él tiene esa capacidad de conducción que puede ordenar el Estado en materia de seguridad pública, en otras materias. Última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Jorge Andrés, te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo tú un poco la posibilidad de que, supongamos, gane el rechazo o gane el apruebo, para cualquiera de las dos cosas, pueda existir interlocución entre centro izquierda y centro derecha? Para que eso se produzca, Fernando, tiene que sentarse en una mesa. Yo sé que tú me retas, perdona, a veces que nombre gente. Puedo nombrar algunas personas. Nombrar gente, no. Que pueden Te digo que cuando nombres gente, nómbralas con nombre y apellido, sí, no las nombre como sí. José Agustín, nomás como. Sí. Estoy pensando en la misma mesa. Estoy pensando en Ignacio Briones, Mario Desbordes, Sebastián Sichel, Cristian Barken, Soledad Alvear, Fuachaín, Jimena Rincón, Felipe Arboe, Vlado Mirosevich, que hoy día están al apruebo. O sea, en que ese sector converse, en que terminen con la hoguera de las vanidades, en Carla Rubilar, en la hoguera de vanidades que ha impedido que un centro político que existe y que la DC abandonó, se haga presente a modo de una nueva fuerza política, y que además tiene parlamentarios hoy día en ejercicio. Andrés Giovanet, uno de ellos que perfectamente puede estar ahí. Hay que generar ese espacio de diálogo democrático. ¿Tú crees que los liderazgos de esas personas que tú nombraste hoy día son lo suficientemente potentes como para echarse un país al hombro? Yo creo que tras ellos existe lo que el país va a valorar profundamente después del 5. La moderación, la gradualidad, la responsabilidad, lo que no significa oponerse a los cambios, significa simplemente hacerlos bien. Creo que la gente va a querer eso después del 5 de septiembre. Jorge Andrés, te quiero agradecer y vamos a conversar después del 5 de septiembre, porque yo soy de la idea, como lo conversábamos antes de empezar esta entrevista, que, como te decía, hay momentos en la historia que de pronto son desafíos definitivos para ciertas instituciones. Toman partido, toman aquí o allá. La Iglesia Católica en un momento dado, durante la época de la dictadura, tomó partido en la conferencia episcopal en esa situación. Partidos de la democracia, como la democracia cristiana, como partidos que eran los partidos de centro de esa época, tomaron definición y se dividieron incluso y formaron nuevos partidos. Yo tengo la impresión que este es uno de esos hitos que divide de alguna manera muy tajante posiciones de personas que antes cohabitaban dentro de la misma institución y que probablemente veamos muchas más y muchas más nuevas. Yo en lo que se refiere en particular a la democracia cristiana, que probablemente va a ser mi última comentario respecto a mi ex partido, al cual quiero y valoro profundamente, por lo que le debo especialmente, es que yo creo que el sector del rechazo hoy día debe hacer un examen de contrición profunda, honesta, real, respecto a desde dónde proyecta
su vida política, si es en la democracia cristiana o en un proyecto distinto. Jorge Andrés, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Fernando.